Compartiendo la pantalla. Sí, Ángel. señor, Ok, gracias. en sistemas, en los dos sistemas. El PowerPoint, sí, ok. Estamos entonces, vamos a mirar, darle un pequeño repaso al régimen simple. ¿En qué consiste el régimen simple? El régimen simple se estableció en Colombia a partir del año, con la ley 2019, 2010 del 2019 y busca utilizar o crear un método simple para tributar. ¿En qué consiste el régimen simple? Ya lo dije desde el principio. Las personas naturales y las personas jurídicas también se pueden acoger a él. Cogen los ingresos brutos de cada año, los miran en una tabla. Esas tablas tienen unos porcentajes de impuesto de renta establecido y nos dicen qué valor se tiene que pagar de impuestos. Veamos aquí, por ejemplo, la tabla del grupo 2. El grupo 2 son actividades comerciales, o sea, aquí están, la mayoría están en esta tabla. Entonces, en esta tabla se mira si una persona natural o jurídica, en este caso voy a hablar de personas naturales, dejemos las jurídicas por fuera que también se pueden acoger, si obtuvo ingresos de 0 a 6.000 VT, o sea, hasta 254 millones, su tarifa es el 1.6 del ingreso bruto. Es muy importante que miremos esto. Es el 1.6 del ingreso bruto. ¿Listo? Si el ingreso va entre 15.000 y de 6.000 a 15.000, la tarifa sube el 2%. Si es de 15.000 a 30.000 VT, sube el 3.5%, y si es de 30.000 hasta 100.000 VT, aquí están los topes máximos del último rango, su tarifa es 4.5%. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo saber si a mí me conviene o no me conviene el régimen simple? Hay que llenar una plantilla, ahorita la vamos a ver, con unos requisitos. Para los profesionales independientes, si trabajan en estas disciplinas de educación y actividades de atención de salud humana y de asistencia social, pueden utilizar los mismos rangos de ingresos que vimos para el grupo 2, pero las tarifas son distintas, son más altas. Aquí el primer rango, fíjense que ya estaba en el 1.6, aquí está en el 3.7. La otra estaba en el 2.0, aquí está en el 5, porque se trata de profesionales independientes que laboran en estas actividades. Después 5.4, después 5.9, para los diferentes rangos. El máximo rango de ingresos que puede tener una persona ubicada en el régimen simple para el año 2022, este es 2022 porque para poderse acoger en el 2023 debía llegar a estos ingresos en el 2022, son 3.800 millones. Y en el 2023 son los mismos 100.000 VT multiplicado por 42.412 que ustedes ya dominan con propiedad este tema. Para los del grupo 5, que son los demás profesionales independientes que nada tienen que ver con el grupo 4, ya les dejaron unos rangos diferentes, más cortos, más chiquitos, más pequeños. De 0 a 6.000 VT la tarifa es 7.3. El rango de ingresos es el mismo, pero la tarifa aumenta. Aquí arriba estaba en el 5, aquí pasa al 7.3. En el otro rango, de 6.000 a 12.000, ya no es de 6.000 a 15.000 como está aquí arriba. Ya la tarifa es del 8.3%. Vamos a ver entonces si estas personas tienen la oportunidad de... Voy a buscar compartir una pantalla que tengo por aquí. Vamos a ver si la logro encontrar.
No. Me dicen si la estoy compartiendo, por favor. En este Es momento no hay nada plantilla en del pantalla. régimen simple de tributación. No, en este momento no está compartiendo y llorando. ¿Me ayudas, Ángela, por favor, aquí, que es que esto me Sí, un está... momento. Es que yo no veo la plantilla aquí. Yo tengo una plantilla. En nuestra página web www.gilgomez.com.co, nosotros tenemos una cantidad importante de herramientas. Tenemos una herramienta que se llama plantilla para pertenecer al régimen simple. Esa plantilla para pertenecer al régimen simple tiene unos cuestionarios para una persona natural, tiene unos cuestionarios para sociedades, tiene una plantilla, que es la que vamos a mostrar aquí, pero quiero ver primero o compartir con ustedes la plantilla de personas naturales. Aquí esta plantilla, me la están viendo, entiendo yo, tiene 19 preguntas. Esas 19 preguntas, aquí está lo que usted debe responder. Si usted responde algo diferente a donde dice sí y responde no, usted no puede pertenecer al régimen simple. Vamos a ver algunas preguntas. Primero, ¿es residente en Colombia? Aquí decimos que sí. Y aquí abajo nos dice, usted sí puede pertenecer al régimen simple porque yo le dije que sí. Voy a decirle que no. Él me dice, yo le respondí no y me pone semáforo en rojo. Y abajo me dice, usted no puede pertenecer al régimen simple. ¿Por qué? Porque la condición más importante es que usted tiene que ser residente en Colombia. Usted desarrolla una empresa. Los ingresos brutos depende si no pueden superar los 100.000 VT o los 12.000 VT para los diferentes rangos. Aquí hay otras preguntas. El tope de ingresos, desarrolla una empresa. Esta pregunta número 8. En el ejercicio de sus actividades se configuran los elementos propios de un contrato realidad laboral. Si dice que sí, usted no puede pertenecer al régimen simple. O sea, ya se los dije desde el principio, usted tiene que decir que usted no tiene un contrato realidad laboral, ninguna vinculación laboral, ni de manera particular, ni con el Estado, le permite a usted acogerse al régimen simple. ¿Sí? No se puede acoger. Entonces la invitación es, si usted como persona natural quiere acogerse al régimen simple, entre a la página nuestra, ahí está esta plantilla, las preguntas para una persona natural, la pregunta para si está como sociedad, o si quiere mirar la plantilla, vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a pensar en una persona natural que presta asesorías jurídicas y contables o tributarias. Está en el grupo 5. En el grupo 5 el máximo rango son 12.000 VT. 500 millones caben dentro de los 100.000 VT. Usted sobre 500 millones hace aportes a fondos voluntarios de pensiones. Vamos a modificar los aportes. 500 millones por el 40% son 200 millones por 30,
perdón, 30.5% por 12, usted tiene, a ver, usted tiene aportes por 61 millones de pesos a los fondos. Ella se deja modificar, hay renglones que se dejan modificar, claro. Entonces usted tiene, vamos a pensar que tiene una rentabilidad del 40%. Esto es un profesional independiente que facturó en el año 500 millones, hizo aportes voluntarios a fondos o aportes a fondos obligatorios de salud y de pensiones de 61, tributa sobre 439 y tiene una renta líquida de 200 millones, eso fue lo que se ganó en el año. Por impuestos ordinarios tiene que pagar 42 millones de pesos y por el sistema simple tiene que pagar 36,437. No tiene personas a cargo. El ahorro en impuestos es de 5.600.000 y le dice el programita que le conviene estar en el régimen simple. Entonces, vamos a bajarle la rentabilidad a este paciente que no se gana el 30, sino que se gana el 20. Su rentabilidad es el 20%. Ya no le conviene. ¿Por qué? Porque el sistema ordinario con 80% de costos y gastos y una rentabilidad del 20, paga impuestos por 12.732.000 y en cambio en el régimen simple con esa tarifa del 8.3% paga 36.437.000. Hay una diferencia de impuestos entre el sistema ordinario y el régimen simple de 23 millones, no le conviene. Entonces, cuando no le conviene, usted no puede entrarse al régimen simple. Usted tiene que mirar estos ingresos. Si una persona natural, además de trabajar de manera independiente, tiene sociedades y en esas sociedades es dueño del 100% de la sociedad, tiene que sumar los ingresos propios y los ingresos de la sociedad. Y esos son los que tiene que llevar al limitante de ingresos dependiendo de los conceptos que sean pertinentes. Recomendación, si usted está en el régimen simple y no quiere seguir, tiene plazo hasta el 31 de enero, hasta el último día hábil de enero del año siguiente para salirse. Y si usted en el 2023 no está en el régimen simple, sino en el régimen ordinario, tiene plazo hasta el último día de febrero, hábil de febrero, para entrarse al régimen simple por el año 2024. Usted en el régimen simple entra y sale cuando usted quiera. Puede permanecer 1 año, 2 años, 3 años, pero usted se puede salir 1 año sí, 1 año no, 1 año sí, 1 año no. No tiene problema, pero tiene que mirar muy bien las fechas y la proyección de ingresos del año siguiente y la actividad económica. Aquí no solamente tenemos que mirar la actividad económica nuestra, sino de nuestros clientes. Si hay un cliente que produce cerdos, pues hay que hacerle el programita de los ingresos y los costos y los gastos de un productor de cerdos. Si hay gente que produce programas de computador o software, entonces tendrá que hacer los cálculos pertinentes. Tiene la ventaja que se puede descontar lo que aporta la empresa para pensiones por los trabajadores vinculados, o sea, los 12 puntos que le toca aportar a la empresa al fondo obligatorio de pensión. Y la tarifa que se paga aquí es para pagar no solo el impuesto de renta, sino también el ICA consolidado. En esa tarifa del 8.3 del profesional independiente, hay una parte que le toca al municipio donde trabaja el profesional independiente y otra parte que le toca al Estado. Pues la tarifa del municipio lógicamente está expresada en milajes, no en porcentajes. Normalmente es máximo sería un 10 por mil o dicho de otra manera un 1%. Entonces, recomendación, no me voy en el material que tenemos, vamos me dicen si aquí estoy compartiendo. El PowerPoint, sí, señor. Ok. Aquí hay un montón de normas que nos hablan del régimen simple. En este punto hay 9 observaciones relacionadas con el régimen simple. Están las diferentes tarifas que ya las vimos.
y ya ustedes buscan toda la información con sus asesores para ver si a usted le conviene el régimen simple. Lo más importante es entender que quien recibe rentas de trabajo vinculado laboralmente no puede estar en el régimen simple. Quien recibe arrendamientos y los arrendamientos superan el 20% de los ingresos totales, tampoco puede estar en el régimen simple. Ustedes llenan la plantilla del régimen simple y deciden si le conviene o no le conviene pertenecer al régimen simple. Vamos a mirar entonces algunas ganancias ocasionales. Estas son las ganancias ocasionales que, como lo vimos al principio, por el 2023 van a tributar el 15%. En el año 2022 tributaban el 10%. Le incrementaron un 50% a la tarifa. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Entonces, las ganancias ocasionales tienen un sistema especial para calcularlo. Si vienen de herencias, los bienes que se heredan es con base en el valor patrimonial que tenía el causante. ¿Quién es el causante? La persona que murió y está dejando una herencia. Si es un legado, también con base en lo que venía declarando el legatario, quien entrega el legado. Legatario es el que lo recibe. Si se están dando donaciones, es el valor que venía declarando el que entrega la donación. Si es porción conyugal, hay el valor que le corresponde. Si hay cualquier acto jurídico gratuito entre vivos, muy parecido a una donación, como se llame, también paga impuestos. Si es liquidación de sociedades que tienen más de 2 años de vida, esa ganancia ocasional tributa también al 15%. Si es utilidad en la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, también tributa pues esa utilidad del 15%. Si es premio, también tributa el 15%. Y si son loterías, rifas, apuestas o similares, tributan el 20%. Tributan el 20%. Indemnizaciones por seguros de vida también se manejan como ganancias ocasionales y hay una parte que es exenta y otra parte que es grabada. Vamos a ver aquí en las herencias, legados y donaciones qué parte no paga impuestos o está exenta de impuestos. Es importante saber. Si se recibe una herencia y se recibe como herencia una vivienda que es de habitación de propiedad de la persona que fallece, los primeros 13.000 VT, o sea, 551 millones de pesos para el año 2023, están exentos de pagar impuestos. Si se reciben otros bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación que vimos aquí, los primeros 275 millones de lo que se recibe por ese concepto están exentos en cabeza de todos los beneficiarios de la herencia. Si es asignación o porción conyugal o un legado, los primeros 3.250 VT están exentos de impuestos, 138 millones. Si se reciben donaciones o actos jurídicos entre vivos, el 20% de los valores recibidos es exento de impuestos siempre y cuando no supere 1.625 VT para el año 2023, 68 millones 920. Esas son unas ganancias ocasionales exentas. Recomendaciones. Si yo soy persona natural que tengo rentas diferentes a las rentas laborales, tengo que emitir factura electrónica por la venta de bienes o de servicios en cabeza de la persona natural, o expedir documentos equivalentes a la factura si estoy obligado. Tengo que elaborar documentos soportes cuando compro bienes o servicios de los no obligados a facturar. Tengo que expedir nómina electrónica si tengo personas vinculadas por nómina. Si no estoy obligado a muchas cosas, puedo llevar el registro fiscal de operaciones diarias para los no responsables del IVA y otros soportes de costos o deducciones. Aquí hay otro material que se les va a entregar, pero no me voy a quedar en ellos.
Muy importante, si yo como persona natural consumo servicios, honorarios o comisiones de personas naturales, tengo que buscar que esa persona haya aportado a la seguridad social. Si no aporta, se me convierte en un gasto no deducible. Entonces es muy importante que yo chequear si esa persona está haciendo esos aportes a la seguridad social. Muy importante, ¿por qué? Porque si yo consumo costos o gastos de personas naturales, profesionales, independientes y no le pido la seguridad social, entonces se me convierte en un gasto no deducible. Otro punto importantísimo, si yo trabajo como persona natural, todos mis ingresos obtenidos, ya sea por honorarios, comisiones o servicios, rentas de capital, rentas de trabajo como persona natural, dividendos o participaciones, yo tengo que hacer aportes a la seguridad social. Si ya estoy jubilado, me toca aportar a salud. Y el aporte máximo mensual por salud, como jubilado y por otros conceptos, no puede superar 25 salarios mínimos. Pero si yo no estoy jubilado, tengo que aportar a salud y a pensiones. Aquí coloqué, para quien se gana 30 millones, tiene que aportar 12.5% para salud y 18% para pensiones. Total 30.5. Para este paciente que se ganó 30 millones, el Estado supone unos costos del 60% y una base de aportes del 40%. Esa base de aportes del 40 por el 30.5 le toca aportar en ese mes 2.388.150. Si no aporta, hay una amiga suya que se llama la UGPP y esa UGPP le va a escribir porque la UGPP es hermana, es una melliza de la DIAN y la DIAN le entrega las declaraciones de renta de todas las personas naturales. Entonces le dice, vea señor, usted aparece con ingresos de 1.000 millones de pesos y me está tributando sobre el salario mínimo. Cuénteme ese cuento que no se lo creo. ¿Cierto? Pues si usted tuvo ingresos por 1.000 millones y es profesional independiente, sáquele el 40%, limítelo a 25 salarios mínimos y eso es lo que debió de haber aportado. Si usted no lo aportó, entonces hágame el favor y me toma ese venga que yo le voy a cobrar. Y la UGPP tiene 5 años para cobrar. Muy importante, para yo poder solicitar los costos y las deducciones de mis costos y mis gastos, tengo que hacerlo por el sistema financiero. Hay unos limitantes que no puedo sobrepasar. Me aceptan utilizar aquí en este numeral 3, utilización de pagos en efectivo. Para mí, que no estoy en el sector agropecuario, puedo tener como pagos en efectivo el 40% de lo pagado, el menor valor entre el 40% de lo pagado, o 40.000 VT, o el 35% de costos y gastos. El resto, si no lo pago, lo cancelo por el sistema financiero, me toman el gasto como no deducible. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tema. Aquí les voy a entregar otro material de cuándo estoy obligado a facturar y cuándo no, y otro material que ustedes van a encontrar pues en este tema. Vamos a dejar entonces aquí mi material que comparto para dar acceso a las preguntas. Los que quieran preguntar pueden, por favor, alzar la mano, le compartimos la pantalla y me cuentan. Yo voy a mirar si por aquí hay algunas preguntas. Sí, hay unas preguntas en el chat, Hildebrando, que de pronto las puede leer, te las puede leer Ángela para que las evacuemos. Unas inquietudes. Listo, yo tengo unas preguntas aquí en el chat. Aquí alguien decía, vea, aquí pagamos IVA, pagamos impuesto de vehículo, pagamos impuesto al consumo, todo, impuesto al plástico de un solo uso. Sí, señor, esa es Colombia. Impuesto predial, sí, esa es Colombia.
Podemos hablar del pago en especie de rentas de trabajo. ¿Cuáles son sus límites? Sí, señor. A los trabajadores se les puede pagar en efectivo y en especie. Los pagos en especie se le suman a los ingresos del trabajador de los pagos con los pagos en efectivo. O sea, voy a pensar, hay un gerente que se gana 40 millones de pagos en efectivo y 10 millones de pagos en especie. Puede ser el arrendamiento de su vivienda, su vehículo, etcétera, etcétera. El salario de ese trabajador no son 40 ni son 10, son 40 más 10, son 50. Al ser 50, esa es la base de retención en la fuente. Y esa persona tiene que declarar con base en que está recibiendo un ingreso laboral mensual de 50 millones. El artículo 29.1 del Estatuto Tributario, con la reforma tributaria, organizó más los pagos en especie. Los pagos en especie se deben declarar en cabeza del trabajador. Si se le paga al cónyuge, compañero o compañera del que trabaja, y ese no está trabajando para esa empresa, esa especie se le suma al trabajador, porque es en beneficio del trabajador, pero han pactado en la empresa que lo reciba pues cualquier miembro de la familia, entendiendo como familia pues los cónyuges, compañeros o compañeras, o los hijos o los padres. ¿Qué repercusión tiene la retención en la fuente y el pago de impuestos programa de flujo de caja? Muy importante. Yo recomiendo que hagan una proyección de lo que usted debe pagar por impuesto de renta. A ver, si usted es una persona vinculada laboralmente y por efectos del procedimiento 2 que trabaja con salarios viejos y por efectos de información, digamos que no está muy actualizada, se trabaja con salarios promediando hasta 11 meses del año anterior. El procedimiento 2 es aquel que da la menor retención en la fuente. Recomendación, si es posible, pásese al 1. Si no es posible, autorice a su empleador, que habida cuenta que usted tiene que tributar el 8% de los ingresos que recibe en el año y no le están reteniendo sino el 4 o el 5, pues autorice que le pasen la retención del 4 al 8 o del 5 al 8 para que la retención constituya el pago del impuesto. Si usted tiene, a ver, ojo, en el 2023 se van a aumentar mucho los impuestos. Obviamente, posiblemente le va a tocar pagar anticipo si usted quedó con unas retenciones en la fuente muy bajas o poco significativas. En ese orden de ideas, si usted no le gusta pagar anticipo para el año 2024, yo le recomiendo entonces que le autorice a su patrono que por favor le aumente la retención de la fuente. Usted autoriza. Autorizo a mi empleador que la retención no sea del 5 y no del 8, o del 10 o del 15. Entonces, de esa manera usted ya va pagando el impuesto vía retención en la fuente y rebaja la posibilidad de pagar anticipo, porque como el impuesto del año 2023 va a aumentar mucho frente al año 2022, posiblemente le toque pagar anticipo de impuesto por el año 2024 si las retenciones en la fuente por el 2023 son muy bajitas. Autoricen el mes de diciembre que le descuenten tanto por retención en la fuente. Eso no tiene ningún problema. ¿Puedo solicitarle a la empresa que me haga un mayor valor de retención en la fuente? Ya está respondido. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la sanción por no declarar estando obligado o si se hace de forma incorrecta? Hay dos sanciones. La sanción por no declarar se llama sanción de extemporaneidad y se calcula como el 5% del impuesto a cargo por mes o fracción de mes de retardo en elaborar la declaración de renta. Si no tiene impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre los ingresos. Si no tiene ingresos, sobre el patrimonio líquido. Si no tiene patrimonio líquido, sobre el doble del saldo a favor. ¿Sí? Esa se llama la sanción de extemporaneidad. Nunca podrá superar el 100% del impuesto a cargo, ni el 100% del 1% de los ingresos o de un porcentaje sobre el patrimonio líquido. O sea, eso tiene unos limitantes. Ver artículo 641 del Estatuto Tributario. Segundo, si usted presentó su declaración de renta de manera incorrecta,
debe corregir presentando una nueva declaración. En esa declaración debe incluir lo correcto. Lo correcto puede ser en ingresos, en costos, en gastos, en patrimonio, en deducción, en pasivos, etcétera, en deducciones, en descuentos tributarios. Usted puede corregir cualquier error. Y esa sanción, si no aumenta el impuesto a cargo, o si disminuye el impuesto a cargo, o aumenta el saldo a favor, tiene un año para corregirla y no hay sanción. Pero si usted va a aumentar el impuesto a cargo, la sanción es el 10% del mayor impuesto a cargo sin que sea inferior a una mínima. Y una mínima son 10 VT y 10 VT vale 424.000 pesos. Para mitigar el impuesto de ganancias ocasionales, puedo hacer usufructos. Recomendación: para disminuir el impuesto de renta, usted puede hacer comodato de uso precario, un contrato de comodato de uso precario. ¿En qué consiste? Que un miembro de su familia sea el que reciba el ingreso, pague los costos y gastos de ese bien que está arrendándose. Hay un arrendamiento de 6 millones de pesos, eso por 12 da 60. Esos 60 millones de pesos tienen unos costos de 20, le quedan 40. 40 en cabeza de una persona no obligada a declarar o que declara por primera vez, tributa cero. En cambio, 60 sumado a los 300 millones que usted se gana da 360. La tarifa de 360 es más alta que la de 300. Entonces usted puede quebrar la progresividad de la tarifa del impuesto de renta haciendo un comodato de uso precario. Cuando usted habla de comodatos de usufructo, usted puede venderla. A ver, todo bien tiene dos valores: la nuda propiedad, que es el derecho al coco, y el usufructo, que es el derecho a las rentas o al goce que genera esa propiedad. Entonces, usted como papá y mamá que ya tiene mayor de edad, que ya son mayores de edad, puede venderle la nuda propiedad a sus hijos y usted quedarse con el usufructo. Pero si usted tiene buenas rentas, pues seguirá tributando igual, no bajó la tributación. ¿Qué ventaja tiene esa figura? Que el día en que usted, como persona mayor, que se supone que muere primero que los hijos, esa propiedad no va a pagar impuestos cuando los hijos la reciban. ¿Por qué? Porque el usufructo se consolida con los nudos propietarios. ¿Y quién son los dueños de la nuda propiedad? Los hijos. Entonces los hijos van a quedar con la nuda y con el usufructo. ¿Por qué? Porque los padres fallecieron. Y eso no genera impuestos de ganancias ocasionales. O sea que yo sí puedo bajar el impuesto de ganancias ocasionales, pero es a partir de la muerte. Ahora, si yo le vendo el usufructo a los hijos, ellos son los que tributan, yo no, pero se lo tengo que regalar y al regalárselo le tengo que hacer una donación. Al hacer una donación, tengo que tomar el 70% del valor comercial de los bienes. Y si un bien vale 600 millones y el 70% vale 420, 420 por donación vale el 15%. Usted verá si paga 42 millones de pesos más la mitad, que son 21, son 63. Entonces tiene que mirar las donaciones entre vivos, hay que mirar eso con detalle porque paga el impuesto de ganancias ocasionales sobre donaciones, que es el 15%. Dígale a su asesor tributario que le ayude cómo puede mejorar la tributación. Yo tengo por aquí unas recomendaciones que las voy a ir leyendo para que atendamos este tema. Primera recomendación: si usted negocia acciones en la bolsa de valores, nunca lo haga en cabeza de una sociedad. Hágalo en cabeza siempre de una persona natural. ¿Por qué? Porque la sociedad se ganó 500 millones y no pagó impuestos. El día en que la sociedad le distribuya a usted los dividendos de 500 millones, usted va a tener que llevar los 500 millones a la tabla. Pagar el 35% que no pagó la sociedad suya. Y luego pagar el nuevo impuesto de los dividendos llevándola a la tabla. Y es una tabla progresiva, como lo vimos ahora en los ejercicios que hicimos. Cuando usted
tiene participación en hoteles nuevos que generan rentas exentas. Esos nuevos hoteles deben quedar en cabeza de personas naturales, no en cabeza de sociedades. Porque si la sociedad recibe rentas exentas, usted cuando reciba los dividendos va a tributar lo que no tributó la sociedad. Si usted tiene plata que está colocando a rentar en el sistema financiero o tiene plata prestada y está rentando, está teniendo rentas por rendimientos financieros, llévelo al sector financiero, que es más económico que prestárselo a un paciente persona natural. ¿Por qué? Porque ese componente inflacionario de usted que no está obligado a llevar contabilidad, esa es la condición, ese componente inflacionario no tributa. Y el componente inflacionario para el año 2023 va a ser más o menos de una tasa de 16 o 18%, va a ser por ahí 14 puntos. O sea que por ahí el 70% de ese componente inflacionario va a ser no grabado. Llévelo al sistema bancario, no a los fondos voluntarios de pensiones, porque eso no hace parte del sistema financiero en Colombia. Ojo con los jubilados. Los fondos de pensiones están vendiendo una propuesta que se llama lavar rentas, convertir rentas grabadas en rentas exentas. Eso es mentiras. Así de sencillo. Es una mentira. A usted como jubilado, usted está jubilado. Y como jubilado usted también trabaja y gana honorarios. Y usted se gana 300 millones de honorarios. Entonces los fondos de pensiones le vienen y le dicen, vea, usted puede depositar hasta 3.800 VT en el fondo de pensiones, en cabeza de la sociedad que usted tiene. Digamos, lo puede hacer a través de la sociedad. Se convierte en gasto deducible para la sociedad. Hasta ahí va bien. Sí, es gasto deducible para la sociedad. Pero usted como persona natural, aunque sea jubilado, el día en que le consoliden esos 3.800 VT, que son 161 millones, no puede usar como renta exenta sino 57, y siempre y cuando no use otras rentas exentas. O sea, puede utilizar 1.340 VT como rentas exentas por aportes voluntarios a fondos de pensiones. Los fondos de pensiones le están diciendo una mentira, es que usted puede convertir en renta exenta los 3.800 VT, que son 162 millones. No crea, pregúntele a Hildebrand. Entonces, esos aportes institucionales a fondos de pensiones, léanlo con mucha reserva. ¿Cuándo deben distribuir dividendos las sociedades? Ojalá nunca. ¿Por qué? Porque ese dividendo se le va a sumar a su renta gravable como persona natural y va a entrar a formar parte de la tabla que usted ya conoció, con tarifas 0, 19, 28, 33, 35, 37, 39. Ya se la saben, ya le entregamos el material, ahí lo tienen. Entonces, es muy importante que usted sepa en qué año va a entregar dividendos. Segundo, si las sociedades que usted tiene va a entregar dividendos, entregue dividendos de utilidades ganadas hasta el año 16, que no tienen el nuevo impuesto a los dividendos. Tercero, si va a entregar dividendos, no vaya a entregar dividendos grabados. Que el dividendo grabado le cuesta a usted 35%, más la tarifa del nuevo impuesto a los dividendos que lo llevan a la tabla. Eso lo llevan a la tabla. Ya hice una recomendación, pero la vuelvo a hacer. Si usted es trabajador independiente, haga aportes a fondos de cesantías, porque los 57 millones que puede aportar, que son 1.340 VT, los puede aportar el 28 de diciembre y los puede retirar el 2 de enero sin que se altere su flujo de caja y ya se convirtió en una deducción. Eso no hay que dejarlo ningún tiempo, solo de un año a otro. Y de un año a otro, como lo dije ahora, es de 28 de diciembre a 2 de enero. Si usted va a hacer aportes a una sociedad, no le venda bienes a las sociedades.
hágalo vía aportes, artículo 319 del Estatuto Tributario, que esos aportes no constituyen enajenación o esa entrega de esos bienes que usted como persona natural quiere hacerle a esa sociedad, no se llaman enajenación. La sociedad a cambio le va a entregar acciones, ¿cierto? Frente al impuesto al patrimonio, si usted tiene muchas acciones que se negocian en el mercado de valores, habida cuenta que el impuesto al patrimonio actualiza las acciones que cotizan en bolsa, que fueron adquiridas en el 70, 80, 90, 2000, 2010, 2015, las actualiza al valor de la acción al último día del año grabable y le va a tocar pagar un alto impuesto a patrimonio. Si usted tiene altos valores invertidos en acciones que cotizan en la bolsa de valores y no se piensa entregar dividendos, ojo con eso, y no piensa entregar dividendos, porque si usted sí va a entregar dividendos, va a entregar dividendos lavados. Ojo con eso, con tarifa 35. Si a usted le gusta invertir, invertir, invertir y no se reparten dividendos, o pase algunas para allá, las que tengan mayor longevidad. ¿Qué significa mayor longevidad? Aquellas que fueron compradas hace 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, que las compré a peso y hoy valen a 50.000. Entonces yo ya me he ganado 49.999 pesos. Entonces eso afecta mucho el impuesto al patrimonio. De pronto, si usted no se va a repartir dividendos, ojo con eso, llévelos a una sociedad, que al llevarlos a una sociedad ya no tributa sobre el impuesto al patrimonio. Si usted quiere invertir en sociedades, hágalo desde municipios ubicados en zona franca. Cree esa sociedad. Municipios SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. De aquí cerquita tenemos muchos. Todo el Bajo Cauca, iniciando desde Yarumal, el sector, mucho sector del suroeste, del oriente, del norte, en fin. Muchos sectores en Antioquia y en todo Colombia se llaman municipios SOMAC. Usted puede crear la sociedad allá e instalarse allá, trabajar desde allá. Y la tarifa que hoy tributa es el 25% del 35%. O sea que eso da una tarifa del 8.35 dividido 4, da una tarifa del 8.75%. Esa es la tarifa con la cual tributan la SOMAC. Y cuando usted dice gana 1.000 millones de pesos a través de la SOMAC, paga el 8.75. Y de ese 8.75 puede entregar la diferencia como dividendo no grabado. Entonces miren y verá cómo es tan bueno invertir en SOMAC y en también sociedades CESE con Z, CCZS, zonas económicas de actividades especiales. Ahí no hay muchos municipios en Colombia, está Armenia, está Quibdó, está creo que hay una sociedad que Barranca Bermeja también, y algunas otras, Buenaventura, algunas otras sociedades especiales. No olviden aportar a la UGPP. La UGPP lo pilla. De alguna manera lo pilla, porque usted está obligado a declarar, ya lo pilló. No dejen de aportar. Listo, esas son recomendaciones que tenía aquí escritas para hacerles a cada uno de ustedes que están participando. Voy a contestar otras preguntas hasta las 12. Si una persona natural tiene una casa de 2 pisos y le cede uno de los pisos a los sobrinos, pero en la escritura queda que fue una venta aunque no haya recibido dinero, esto es una ganancia ocasional. Ceder es vender, ceder es enajenar. Cuando usted coge un título valor y lo cede, es como si lo hubiera enajenado. Pero usted puede ceder en comodato de uso precario el arrendamiento del segundo piso a uno de sus sobrinos. Ya usted no va a tributar sobre eso, sino que el sobrino tributa. El sobrino se puede ganar 60 y los costos son 20, como lo dije ahora, la utilidad es 40.
La tabla de renta de las personas naturales empieza en 46.229.000 pesos. Quiere decir que ese sobrino no paga impuestos. Hágale un comodato de uso precario. No le tiene que escriturar el apartamento del segundo piso. Si se lo vende o se lo cede, si es una venta. Y si es una venta, se la puede vender a crédito. Y si se la vende a crédito, pues él puede quedar con el apartamento y usted con la cuenta por cobrar y él con la cuenta por pagar. Es muy importante que si se la vende y él se la va a pagar, haya un documento de fecha cierta donde acredite el pasivo con esa persona. Pregunta, una persona natural en el sector agropecuario, ¿cuánto es lo máximo que puede descontar como gasto o costo sin tener un soporte de factura electrónica, teniendo en cuenta que muchas veces paga por jornal y la bancarización en lo rural es muy baja? A ver, hay unas presunciones de costos en el sector rural. El sector rural hoy tiene unos costos presuntos para efectos de calcular los aportes a la seguridad social. Ya le voy a decir, aquí lo tengo, del 73 punto, ya le digo, 73.9%. El sector rural, para efectos de aportes a la seguridad social en cabeza del dueño, acepta como costos el 73.9%. Ojo, solo para aportes a la seguridad social tiene unos costos presuntos. Quiere decir que usted tributa sobre la diferencia, que es 26.1%. Eso lo vimos ahí en el ejercicio. Usted, si es productor agropecuario, tiene que buscar hacer todas las compras con factura electrónica. Si no tiene factura electrónica y los que le venden no están obligados a facturar, usted tiene que hacer el documento soporte. Pero si tiene nómina, usted tiene que hacer nómina electrónica. Entonces, hoy los soportes para los costos, gastos y deducciones es factura electrónica de compra o documento equivalente, o documento soporte si ese no está obligado a facturar, los no responsables del IVA y otros más. La nómina electrónica. O sea que todos los días la DIAN ya va a tener más datos para hacernos la declaración de renta. Nos vamos a tener que ahorrar la declaración de renta más adelante. La bancarización en el sector rural es mucho más baja. Me aceptan que el 70% de costos y gastos se puedan pagar en efectivo, para que tengan en cuenta ese detalle. Estas son las preguntas que yo tengo aquí en el chat. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta y el monitor le acceda a que lo haga de manera directa. No sé si hayan más preguntas, me cuentan por favor. Jonathan, cuénteme si hay otras preguntas por ahí en el sistema. No, no veo más inquietudes, Hildebrando. Bueno, ¿o hay una persona que quiera levantar la mano y preguntar? Todavía tenemos 11 minutos. Fabián, adelante. Jonathan, por favor, autoricen el micrófono. Jonathan, ¿usted quería preguntar? Bueno, no habiendo entonces más preguntas, damos por terminada la sección. Este material se lo vamos a hacer llegar solo a las personas que asistieron, no a nadie más. Entonces, muchas gracias por participar. Espero que hayan tenido más cultura tributaria, porque hay muchos elementos que necesitamos saber para comprender cómo debemos actuar. A partir del 2023 todavía tenemos
un mes larguito para hacer lo que podamos hacer y en el año 2024. Pero la que no nos permiten descontarnos lo que antes nos descontamos. Entonces, los impuestos van a subir. Que en un promedio pagamos 2 millones, lo podemos pagar 3 millones y medio. Sí, señor. El incremento es el 73% de impuesto. O sea, unos más y otros menos. Pero el incremento va a ser hasta del 73%, porque nos rebajaron las deducciones en el 73% y las rentas exentas. Nada más y nada menos. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación. Para los que quieran, nosotros tenemos un curso en los días 30 y 1 de diciembre, donde vamos a hablar un tema muy específico también, tributación mínima para las sociedades en tarifa del 15%. Es un tema de 3 horas. Y vamos... Dime. Fabián, dime. Adelante, Fabián. Ok. Les estaba diciendo entonces que el 30 de noviembre y 1 de diciembre vamos a tener un curso donde vamos a estudiar todo el tema de la mínima tributación del 15% para sociedades. Esta es otra norma de la ley 2277, última reforma tributaria, que afecta la tributación de las sociedades en unos mínimos. No pueden tributar por debajo, mínimo del 15% de la utilidad contable debidamente depurada. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos, que tengan un feliz y provechoso día.